El cielo, el cielo. Qué buen tema, Benji, desde luego que sí, para este asunto. Sí, para este ratico que vamos a vivir aquí rodeados de nubes y acompañados por José Miguel Viña. Bienvenido, ¿cómo estás? Encantado de estar con vosotros y nada, un placer siempre venir por aquí, por Toledo. Desde luego que sí. Meteorólogo, y has conseguido hacer algo. Mira, muchas veces dices, igual no me sorprende nunca nada más en mi vida, pues lo has conseguido tú, de verdad. Conseguir que nos fijemos ahora en los cuadros de pintores que todos conocemos, pero nos fijemos en el cielo, en las nubes, en por qué pintaban ese cielo y esas nubes. Y lo que significaba, sobre todo. Claro. Fijaos que yo, el libro ya lleva un tiempo... Lo tenemos aquí, sí. quiero mostrarlo porque el libro es precioso, los cielos retratados. La portada podría ser perfectamente una acuarela de cualquier obra y a todos el cielo nos evoca muas cosas. Desde no luego. sé a ti. No, desde luego. El cielo diurno y nocturno. También el cielo nocturno es espectacular, ¿no? Os iba a comentar que he comentado bastante estos días con la promoción del libro que realmente los cielos retratados por los pintores son los cielos olvidados en la historia del arte. Porque los críticos del arte normalmente sí que han descrito lo llamativos que eran los cielos de un determinado pintor. Se nos puede venir a la cabeza Velázquez, Turner, grandes paisajistas. Sin embargo, no han ahondado en la razón de ser por la que muchos pintores dejaron plasmados esos cielos, que va más allá de, bueno, hay que rellenar y poner un cielo. No, no. Ahí lo que tenemos en realidad, que es un poco el hilo conductor del libro, es la vivencia o las vivencias meteorológicas que han tenido como personas esos artistas a lo largo de su vida. Si nosotros, ahora que estamos hablando mucho del cambio climático, de alguna manera nos empieza a afectar en el día a día, pues en otras épocas con un clima muy distinto, mucho más frío, pues eso también al final les afectaba a ellos y lo plasmaban en mayor o menor medida en sus obras. Hay 18 capítulos y haces un repaso por los distintos tipos de nubes, ¿verdad? Esas nubes de algodón que a casi todos yo creo que son las que más nos gustan porque parece que ese día va a ser un día de luz, un día de sol. Esas otras nubes que a lo mejor pues están más difuminadas o esos cielos rosas. Y nosotros hemos seleccionado unas imágenes para que podamos irlas comentando contigo. Así que nuestros compañeros nos las van a seguir mostrando y nosotros vamos a poder comentar. Los cielos más retratados, ¿cuáles han sido? Pues mira, las nubes, pensando en nubes que más abundan en los cuadros, son las nubes de algodón sobre esos cielos azules. Y esto tiene una razón de ser porque los pintores, y en una época que, como os he dicho antes, el clima era bastante más riguroso, más frío y los inviernos eran muy largos, esperaban prácticamente al mes de abril, mayo, junio para salir a pintar, tomar esos primeros bocetos y claro, son las nubes que dominan en esa época del año. Bueno, vamos a empezar a ver contigo. Estamos aquí con Dalí, con Buñuel y las nubes de fondo. Y nos lo vas comentando tú y lo entendemos perfectamente. Sí, bueno, esto es un cuadro de Dalí, de su primera etapa. Su amigo Luis Buñuel le retrata, igual que tiene un retrato de una de sus hermanas. Y sabemos que Dalí vivía en el Ampurdán, ahí en la esquinita nordeste de Cataluña, ¿no? Una zona que normalmente sopla un viento fuerte, la tramontana. Y vemos que ahí no aparecen esas nubes redondeadas, blancas de las que os está hablando, sino unas nubes aplastadas. Esas nubes, que las pintan otros pintores italianos que viven en el norte de Italia, son nubes lenticulares, que tienen forma de lente. Y esas nubes las pinta Dalí porque son bastante frecuentes a este lado de los Pirineos cuando sopla ese viento fuerte del norte. Para que lo visualicemos, cuando una corriente fuerte de viento incide contra una gran montaña, los Pirineos, los Alpes, forma una onda al otro lado, a sotavento de la montaña, y en las crestas de esas ondas, si hay humedad suficiente, se forman nubes que tienen esas. Luego vamos a hablar del viento también, que el viento es importante. No abandonamos esa zona porque seguimos con Dalí y con este cuadro en particular. Sí, bueno, lo que os estaba comentando, aquí está su hermana haciendo bolillos, ahí son parecidas. Son parecidas, claro. Precisamente ahí vemos ese aspecto de lenteja, lente o platillo volante que tienen las nubes lenticulares, ¿no? Y por la razón es la que os he explicado, porque el Pirineo que se ve ahí al fondo es una barrera para ese viento que a veces sopla fuerte, y en esas ondas invisibles se visualizan esas nubes con esos perfiles, esos contornos, como aparece perfectamente retratado en el cuadro de Dalí. Curiosamente, Dalí, que es un pintor surrealista, que muchos cuadros no llegamos a entenderlos porque lo que hacía era transmitir lo que pasaba por su cabeza al viento, pero aquí son retratos y aquí sí que vemos algo. Vamos a ver a Goya ahora, ¿te parece? Ay, perfecto. Venga, vamos a Madrid, a la capital.
Bueno, pues uno de sus cartones famosísimos, cartones que le encargan para la Real Fábrica de Santa Bárbara de tapices, para decorar las estancias de los palacios de los reyes. Y Goya ya residía en Madrid, venía de Zaragoza, y cuando uno ve estos cartones, que en su mayoría están en el Prado, en unas cuantas salas del Prado, nos llaman la atención dos cosas. Lo primero, las escenas tan alegres que Goya pues, transmite en ellos, ¿no? En este caso, pues ese baile, ¿no? Y baile a orillas del Manzanares. Y una gran nube blanca, como se puede apreciar aquí, que domina todo el fondo de la escena. Y vamos un poco a lo que os he contado antes. ¿Qué hacía un día típico en el que Goya quería inspirarse y pintar una de estas escenas? Era un día normalmente de primavera o de verano, iba allí a donde había alguna fiesta en la ciudad de Madrid, veía lo que hacía la gente, pues fiesta, baile, etcétera, situaciones a veces divertidas. Y normalmente ese día era un día despejado y empezaba a crecer o al norte en la Sierra de Guadarrama o al sur aquí en los Montes de Toledo una gran nube que finalmente culminaba en tormenta. Por lo tanto, lo que Goya durante las horas que estaba preparando ese boceto iba viendo era cómo en el cielo terminaba formándose esa gran nube blanca que introduce en el cartón, porque además da contraste a los personajes que marcan la escena, ¿no? Entonces, bueno, antes ha mencionado Velázquez, los cielos de Velázquez. Vamos a verlos. Bueno, pues a recordarlos. esto es un mundo antagónico, no tiene nada que ver con... Es lo contrario. Claro, los cielos de Velázquez son un poco como Dalí, las nubes. Sí, hay algunas que tienen ese aspecto también, pero llama la atención sobre todo que son unos cielos complejos, son unos cielos que no hay un único género o tipo de nubes, sino esos cielos que cuando miramos decimos, no sabemos qué va a hacer el tiempo hoy, que esa es una expresión muy de aquí. Sí. Entonces, sobre Velázquez, hasta donde yo he profundizado, pues hay una cosa muy interesante. Velázquez vive dentro de un periodo muy frío que hubo en Europa y que afectó a España, que se llama la Pequeña Edad de Hielo, vive una pequeña bonanza durante la década en la que le encargan las lanzas y otros retratos de los personajes de la corte para el antiguo Palacio del Buen Retiro y un pabellón de caza que tenían los reyes en el Pardo. Entonces, en todos esos cuadros, Velázquez pinta unos cielos parecidos a los de las lanzas, unos cielos complejos. Y esos cielos no encajan muy bien con un periodo muy frío, que sabemos que ocurrió en esa época. Estamos hablando de la cuarta década del siglo XVII, porque ¿qué ocurre cuando hace mucho frío, unas heladas de estas fuertes? Muchas veces el cielo está despejado. Totalmente, es incluso más azul que nunca. Exacto. Parece como un cristal transparente. Esa es una opción. Otra opción es que haya un tipo de tiempo de nevada y el cielo esté como blanco totalmente así cubierto y llega a nevar, ¿no? Y sin embargo, en los cielos de Velázquez son distintos. La razón que esa década en la que recibe los encargos, lo que abundó aquí en la península no fue un clima tan extremo y tan frío, eso lo sabemos por documentación histórica, sino que hubo una mayor templanza. Entonces eso justificaría la razón por la que Velázquez pinta esos cielos tan característicos. Tengo que decir que con este libro y lo que está comentando ya hay mucha gente que va al Prado y ve estas obras y se fija en todas estas cosas. Claro, exacto, es como su guía para entender los cuadros. Por supuesto que sí. Bueno, dejamos a Velázquez y nos vamos a Turner con su atardecer tan particular como es este. Bueno, pues sí, los cielos de Turner nos llaman la atención, son como colores muy intensos del cielo, potencia esos colores rojizos. Aquí en Castilla-La Mancha hay muchas veces estos cielos, estos atardeceres. Sí. Castilla-La Mancha tiene muchos naranjas. Sí, y precisamente no es nada, es casualidad casi a nivel atmosférico. Eso es así porque una parte importante de la superficie manchega es una zona que no tiene mucha vegetación y por lo tanto, sobre todo en el periodo de calor, escapa por la insolación bastante material de polvo a la atmósfera, y el polvo, cuando está en una presencia importante, hace que la luz se disperse de distinta manera y potencia los colores de los crepúsculos, al amanecer, al atardecer. Y en ocasiones, y enlazo con Turner, cuando en la Tierra hay grandes erupciones volcánicas, digo grandes, no estoy hablando de la erupción del volcán de La Palma, que nos impresionó porque era impactante ver aquello, pero una gran erupción es una erupción que provoca un cambio climático a escala de toda la Tierra, ¿no? Y las ha ocurrido históricamente. Y en el siglo XIX hubo dos. Hubo una en 1815, la del volcán Tambora, y luego a finales la famosa del Krakatoa, que os sonara ese nombre. La del Tambora fue más grande y, para que os hagáis una idea, fue tal la cantidad de partículas y sulfatos que lanzó a la alta atmósfera que se formó una especie de filtro que hizo que durante semanas y meses los cielos fueran...
de colores muy intensos. Incluso con esa niebla, ¿no? En la lejanía, puede ser. Sí, bueno, en este caso es porque Turner al final su pintura va evolucionando hacia una especie de abstracción. A él no nos está pintando un paisaje fiel, intentando hacer algo realista, sino la impresión que le causa eso, ¿no? Pero los colores sí que se pueden justificar porque sabemos que hubo unos cielos con esas características por las erupciones volcánicas. Bueno, de colores sabe también mucho Munch, todos conocemos El Grito, pero también Munch tuvo obras como, bueno, este es El Grito. ¿Y son mis mejores favoritos? Pues aquí también se ha especulado esa hipótesis, es decir, Munch pinta este cuadro en 1893, 10 años antes ocurre la erupción del Krakatoa y además Munch sabemos que la observó y le impactaron esos cielos tan intensos, tan rojizos. Aquí hay una serie de factores combinados. Por un lado, eso. Es como un cielo enfadado. Sí. Claro, porque realmente cuando analizamos la obra del Grito es como un personaje enloquecido, claro. Y entonces el cielo también está igual. Claro, entonces la misma situación. ahí hubo una influencia, porque Munch lo deja escrito en su diario cuando era más joven, que le impresionó ver esos cielos de sangre, así los describe. Sí, exacto. Es un personaje que por su propia peripecia vital tiene una vida atormentada, muy difícil, muy compleja, enfermedades mentales. Le pasó a Bangkok algo parecido y eso pues al final lo refleja también en ese personaje que viene a ser él. Y luego ha habido unos científicos hace unos años que han planteado una interesante hipótesis y es que, si veis, el cielo no solamente es que sea rojizo, sino que aparecen como una especie de ondas. Y ese cielo tiene un aspecto parecido a unas nubes que ocasionalmente se llegan a observar en los países nórdicos, que son nubes que se forman en la estratosfera y que se llegan a ver casi de noche. Y sabemos, o saben esos científicos, que Munch al menos las observó 3 veces. Por lo tanto, quizá esa vivencia también, de alguna manera, la trasladó al cuadro. Entonces puede ser una combinación, pienso, de las 3 cosas, ¿no? Qué maravilla. Bueno, esto es unos pocos ejemplos de todo lo que podemos encontrar en los cielos retratados en diferentes siglos, en diferentes épocas. Y en la época en la que vivimos, que tanto se habla del cambio climático, no sé si ha evolucionado, han cambiado mucho las nubes, los cielos. Los mayores ya dicen que los cielos son distintos. Esto lo hemos escuchado. ¿Cuántas veces hemos salido a la calle nosotros que nos dedicamos a la información y hemos preguntado a nuestros mayores y han dicho, yo este cielo no lo había visto nunca? Sí, a ver, ahora lamentablemente hemos perdido ya el cielo nocturno, porque vivimos la mayor parte de las personas en ciudades o núcleos de población grandes y la contaminación lumínica, aunque ahora se está intentando cambiar, que las luminarias no proyecten tanta luz, pero bueno, en cualquier caso, a mí me da mucha pena que ahora un niño de una ciudad no vea las estrellas. Y eso históricamente siempre ha sido así. Y nos daría para estar hablando horas y horas. Es que fíjate si el cielo es inmenso, la inmensidad del cielo. Tengo tendencia natural a enrollarme. Muchísimas gracias, te José esperamos Miguel. otro día porque de verdad que... De verdad. Muchas gracias. Y que la gente adquiera este maravilloso Hombre, libro. esto es una joya, Es los terapia, cielos relajante. retratados. Mira Nos va a el enseñar cielo. tantas cosas. Encantado de estar con vosotros placer, y José nada, Miguel. hasta la próxima.